Formalmente le damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que se encuentran con nosotros en este diálogo de liderazgo solidario, este espacio que hemos creado semanal, ¿verdad?, para seguir fomentando el liderazgo solidario como valor fundamental en el trabajo de los voluntarios y los voluntarios de la isla. ¿Por qué hacemos esto? Porque entendemos que el liderazgo solidario es esencial para seguir construyendo comunidades solidarias en la justicia y en la paz. Este diálogo es parte, como ya hemos dicho antes, de un camino a andar hacia el Día Internacional del Voluntario, que lo celebraremos el 5 de diciembre, un gran evento dedicado a los voluntarios y a las voluntarias. Hoy nos acompaña Héctor Ramos, presidente de IESEC de Sagrado, y su compañera Franci Elena, presidenta de IESEC en Puerto Rico. Bienvenidos Franci y Héctor a este diálogo. Hola, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, gracias por invitarnos a este espacio y siempre trabajar con nosotros, con IESEC. Estamos bien agradecidos de hablar de este tema tan importante y más en estos tiempos de modalidad virtual. Gracias, Héctor y Franci. Y vamos a lo que vinimos. Nuestra primera pregunta, ¿verdad? Nosotros nos gustaría conocer qué es IESEC, ¿verdad? ¿Cómo se funda y cuál es su experiencia personal con IESEC? Bueno, pues primero que todo, ¿verdad? IESEC es una organización que se funda luego de la Segunda Guerra Mundial en 1950 y se funda en Europa con el propósito, ¿verdad?, de poder compartir y transformar las mentalidades de los jóvenes para que eventos así como esta guerra no se volvieran a repetir, porque se entendía que, ¿verdad?, la Segunda Guerra Mundial fue una guerra que fue a raíz del odio. Entonces, lo que buscaba la organización en sí era fomentar la diversidad y el entendimiento cultural en los jóvenes. Así que ese fue el propósito inicial y nuestro porqué es lograr la paz y el pleno desarrollo del potencial humano, ¿verdad? Porque a través de la paz, que la persona esté en paz consigo mismo y pueda respetar la diversidad. Y ya en Puerto Rico, llegó unos años después, en 1968, y comienza como un capítulo en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Okay. Y ya a partir de eso se comienza a expandir a la Universidad de Sagrado Corazón, la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, ¿verdad? Ya eso es a nivel como contexto. Cuando hablamos de nuestra experiencia, por lo menos yo llevo, ¿verdad?, participando y siendo voluntaria de IESEC en Puerto Rico desde el 2015. Y desde el 2015 hasta ahora hemos enviado sobre más de 500 voluntarios porque nos dedicamos a dar la oportunidad a los puertorriqueños de que puedan explorar el mundo y ser voluntarios a nivel internacional. En mi caso, pues yo un poco menos años que Franci, llevo 2 años en IESEC y entonces mi experiencia ha sido eso mismo, el servir a los demás, el ser voluntario y precisamente ese entendimiento cultural de qué manera nosotros como puertorriqueños contribuimos al mundo y llegamos al mundo y de qué manera el mundo llega a nosotros. Y yo creo que eso es lo importante y lo que nosotros hacemos dentro de IESEC. Oye, chicos, y yo les pregunto, ¿qué significa IESEC? ¿Tiene significado cada sigla o simplemente ese es el nombre, IESEC? En algún momento las siglas, ¿verdad? Se conocen por sus siglas en francés y es la Asociación de Estudiantes de Economía, de Ciencias Económicas y, ¿verdad?, de Ciencias Económicas, y así era como se conocía antes. Pero luego, cuando viene la transformación que se comenzaron a expandir, ¿verdad? IESEC está en más de 120 países y territorios, pues no todo el mundo habla francés, así que decidieron entonces poner entonces las siglas como nombre oficial, que es IESEC. Ok, muy bien, muy bien. Y entonces ustedes me mencionan que IESEC es algo internacional, o sea, no es solamente a nivel de Puerto Rico. Y yo creo que uno de los valores fundamentales para el buen trabajo como organización es la solidaridad. Entonces yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué es para ustedes la solidaridad y cómo esta se convierte en valor esencial para la transformación de la sociedad? ¿Verdad? Cuando Héctor me trae esta charla, ¿verdad? Como, mira, Francia, vamos a venir a hablar aquí de liderazgo solidario. Lo primero que viene a mi mente es, bueno, es que el liderazgo en sí es solidario. O sea, yo no creo que tú puedas llamarte o practicar el liderazgo en sí sin tener
la mentalidad de que solidaridad parte de una acción de servicio, y eso es liderazgo. ¿Verdad? La manera en que por lo menos en AESEC, y en AESEC en Puerto Rico lo hacemos, es que tenemos programas que van dirigidos a exponer a los jóvenes puertorriqueños, tanto a los que forman parte de AESEC, que a los que deciden tomar la experiencia de voluntariado, a que puedan como compartir y entender la diversidad de otras perspectivas, y de esa manera decir, y crear empatía, y crear solidaridad, y decir, ¿sabes qué? Yo estoy aquí para apoyarte, y en la manera en que tú creces, yo también crezco. Y así se crea como un sistema de contribución tanto a Puerto Rico y al mundo en sí. Partiendo de ese punto de lo que mencionaba Francis, creo que estoy bien de acuerdo. La solidaridad para mí es esa capacidad de entender de que nadie se puede quedar atrás. No importa la raza, no importa la ideología, nadie se puede quedar atrás. Yo creo que eso es lo que tratamos de enseñar en AESEC a través de nuestros programas de voluntariado, que de qué manera tú entiendes la realidad de otros. Precisamente creo que la empatía es bien importante. Y entiendes qué está pasando en otra perspectiva que no está necesariamente a la tuya. Y eso es lo que es la solidaridad, de qué manera ayudamos a los otros sin esperar nada a cambio, de corazón y para los demás. Qué bueno que lo menciones, Héctor, porque este nuevo paradigma que nosotros estamos tratando, ¿verdad?, de sembrar en los corazones de las voluntarias y los voluntarios de nuestro país es un liderazgo sin fronteras. Y yo creo que ustedes desde AESEC son ejemplo de ese líder que no tiene fronteras y que tiene una responsabilidad real, ¿verdad?, en la vida de los otros y las otras. Entonces, eso me hace preguntarle cómo desde su organización se vive ese liderazgo. Claro, ¿verdad? Conectando lo que acabas de mencionar, que es un liderazgo sin fronteras, yo creo que en AESEC practicamos ese liderazgo, ¿verdad?, más allá de lo que es Puerto Rico, y eso para llevar esa transformación social mediante nuestros proyectos. Y hablo por experiencia propia. Yo fui, antes de formar parte completamente de AESEC como miembro, tomé una experiencia de voluntaria en Argentina, ¿verdad? Y mi proyecto iba dirigido a trabajar con escuelas de niños donde sus padres eran usuarios de drogas. Y para mí era un ambiente totalmente retante. Yo como puertorriqueña, ¿verdad?, que tengo un sistema legal, por ejemplo, que quizás puede cuidarme, versus a ir a este país, Argentina, que lamentablemente sus leyes no protegían quizás a estos niños. Claro. Y ahí yo realmente comencé a romperme quizás lo que yo entendía como era el liderazgo, y cómo podía crear un liderazgo solidario, ¿verdad?, y mucho más empático, y cómo podía transformar la realidad social de ellos. Y al mismo tiempo, mientras yo hacía eso, estaba transformando mi propia realidad en lo que yo creía. Y ya cuando llego a Puerto Rico, pues me comienzo a preguntar cómo yo puedo tener roles más activos dentro de la organización para que otros puertorriqueños también puedan pasar por esa experiencia y puedan también de forma más a largo plazo y transformar a Puerto Rico. Y de esa manera se combina el liderazgo solidario y cómo se transforma, ¿verdad?, y apoya a transformar socialmente Puerto Rico. Sí. Yo creo que algo que, si nos podemos avanzar, algo que le pasa mucho a los jóvenes actualmente, y me pasa a mí porque yo soy joven, es que nos hace falta mucha experiencia, y cada vez que vamos a hacer un trabajo nos falta experiencia, y eso es un key point que nos piden y que nos solicitan cada vez, ¿verdad? Yo creo que a veces también nos ofrece eso. ¿De qué manera AESEC hace liderazgo? AESEC hace liderazgo en la experiencia práctica y en un ambiente retador. Al igual que Francia, yo tuve la oportunidad de ir a un proyecto de voluntariado. En el caso mío, estuve en Colombia, y pues yo me puse a trabajar con una comunidad que tiene síndrome de Down. Yo nunca había trabajado con esta comunidad, y pues para mí era bien retante. Pero aprender a apreciar la diversidad y aprender a cómo, porque una pregunta que me estaban haciendo es cómo yo podía insertar a la sociedad con los niños de síndrome de Down, ¿verdad? Pero algo que yo aprendí es que yo no tengo que insertar a la sociedad con los niños de síndrome de Down, sino cómo hacer parte a ellos de la sociedad, porque de cierta manera estamos excluyendo y todo esto, y yo creo que eso es lo que uno aprende en AESEC. Uno va practicando a través de estas experiencias de voluntariado, a través de la experiencia de membresía, a través de diferentes experiencias, y adquiere diferentes habilidades, y yo creo que eso es lo más bonito, que uno aprende practicando y uno adquiere esa experiencia, y cuando uno ve lo que uno puede aportar a la vida de los demás, te das cuenta que estás desarrollado de forma increíble.
Claro, porque vemos, muchas veces nos han educado en que el voluntariado es un servicio solamente hacia un lado, hacia el otro. Entonces, no nos percatamos de las riquezas que trae el servir a los demás y cómo tú te vas encontrando, ¿verdad?, en el rostro de los demás y la satisfacción y el amor que recibes de los demás. Entonces, qué bueno que lo hayan traído los dos desde su contestación y desde su experiencia, la importancia de valorar el voluntariado también para la vida propia. Es importante para los demás, pero también te hace a ti ser más humano. Entonces, desde su experiencia, ¿hace falta alguna formación especial para ser un líder solidario? Bueno, en verdad nosotros se llama ISEC Way y en español traduce la manera de ISEC, y dentro de ese contexto, ¿verdad? Y esa ideología que nos hace como organización, nosotros creemos que el liderazgo puede ser desarrollado en cualquier persona, literalmente. No hace falta ni que tengas un estatus económico, ni que vengas de algún background, de otro fondo social, cultural, no hace falta nada. Nosotros realmente creemos que lo único que hace falta para que tú te puedas llamar así líder y puedas practicar ese liderazgo es las ganas, la disposición, ¿verdad? Y nosotros partimos de eso. Sin embargo, lo curioso y lo especial para mí de Ayes es que cree que esto puede ser desarrollado en cualquier persona y a su misma vez los jóvenes son protagonistas. Los jóvenes son las personas que facilitan estos espacios de liderazgo y a su vez son los jóvenes los que forman parte y se transforman dentro de sí mismos y comienzan a hacer ese liderazgo mucho más allá de lo que se conoce a sí mismo en la definición propia que tenemos en Puerto Rico. Yo creo que, por mi parte creo que no hace falta una formación para ser un líder solidario. Yo creo que falta tener bien claro cuáles son tus valores, tener bien claro qué es lo que tú quieres hacer, cómo tú quieres contribuir al mundo, y simplemente eso, como dijo Francis, la disposición, estar súper dispuesto a querer hacer un cambio, estar súper dispuesto a lanzarte, a tener nuevas oportunidades, a ayudar a los demás, a no pensar en ese concepto, porque nos hemos creado una sociedad que es súper individualista y yo creo que es importante empezar a los demás. De qué manera yo soy parte del colectivo, de qué manera soy parte de algo más grande que yo. Yo creo que eso es algo que tratamos de promover también dentro de la organización y lo que buscamos también ver a los jóvenes de Puerto Rico. Y eso, lanzarte a trabajar por algo que no eres tú, sino algo más grande. Sí, y cuando traes, gracias Héctor, porque cuando traes lo de la sociedad que nos han inculcado, ¿verdad? Este sistema individualista que nos enfoca en el yo, primero yo, segundo yo, se pierde el valor de la importancia que es yo reconocerme como protagonista y como responsable de la dignidad, de que la gente viva con dignidad, no sobreviviendo a las condiciones sociales que existen hoy en día, sino que la gente viva bien y viva dignamente, porque yo pienso que todos hemos sido llamados a vivir de ese modo, ¿no? Desde la dignidad de cada ser. Y yo creo que ISEC hace tremendo trabajo, ¿verdad? Sobre todo eso de poner a los jóvenes como protagonistas, no del mañana, sino del presente, del hoy. Y hoy Puerto Rico atraviesa, el mundo entero atraviesa algo que es sumamente evidente, ya yo estoy cansada de escuchar lo mismo, pero es la realidad que vivimos, este proceso pandémico, yo le digo pandémico en muchos sentidos, no solamente por el COVID, sino por muchas cuestiones sociales y políticas que vivimos. Entonces, ¿cómo ISEC, qué ISEC ha aprendido de este proceso de pandemia, de cuarentena? ¿Cuáles son los aprendizajes que como organización ustedes han adquirido en este proceso? Yo, ¿verdad? Y esto yo lo hablo ya también de una experiencia muy personal. Y como mismo hemos estado hablando y dialogando, el liderazgo yo creo que, y honestamente antes de la pandemia quizás yo misma lo veía como algo en una dirección donde solamente estoy en servicio hacia los demás, no necesariamente quizás que yo podía tener acá. Y sí puedo admitir que quizás dentro de este espacio de pandemia pude repensar y cuestionarme a mí misma cuál es el punto de servir meramente. Ahí fue donde comenzamos quizás como equipo a pensar, el liderazgo, a la vez que estamos sirviendo a los demás, nos estamos sirviendo a sí mismos y es una relación, y es algo en donde tú ganas y yo gano. Y en la medida que ambos ganamos, vamos contribuyendo a algo mucho más grande que nosotros.
Y también yo creo que la pregunta más grande, ¿verdad? Él se dedica a darle oportunidades a los jóvenes a que salgan de Puerto Rico, que salgan más allá y exploren el mundo y estén conscientes del liderazgo y los tipos de liderazgo que hay en el mundo. Y cuando, ¿verdad? Quizás encierro y basado en toda la pandemia, nos cuestionamos cómo podemos seguir haciendo que los jóvenes salgan con las fronteras cerradas, la verdad. Y nos cuestionamos mucho cómo podemos hacer esto. Entonces, una de las preguntas más grandes fue, ¿realmente la gente ya no va a querer salir? Entonces, ¿cuál es el propósito de nosotros? Y la verdad es que nos hemos dado cuenta que no, que ISEC ahora mismo y la exposición internacional es lo más importante, porque ¿qué va a pasar con estos jóvenes, verdad, que creen que solamente está todo cerrado? O sea, eso puede crear ideales de racismo y va a encerrar este pensamiento. Sin embargo, si seguimos promoviendo la internalización dentro, ¿verdad?, de sus medidas de seguridad, pues sí sigues practicando el liderazgo internacional y cómo estás poniendo a los jóvenes puertorriqueños en ese espacio práctico y fuera de su zona de confort, dicen, wow, el liderazgo también es solidario, el liderazgo también es empático. Así que sí te puedo decir que a veces pasó también por ese proceso, no sé, como de cuestionarse a sí mismo, cómo lo podemos hacer mejor y mucho más accesible. Pero sí caemos a lo mismo, que lo fundamental es el liderazgo y nuestra razón de ser es como quiera darle oportunidades a los jóvenes. Claro. Yo creo que aquí como que, recogiendo todo lo que dijo Francis, yo creo que lo que nos ha enseñado todo esto de la pandemia es uno, y también como que me pasó personalmente, es a detenernos y a reflexionar. Estamos siendo relevantes, estamos siendo accesibles, a cuánta gente estamos impactando. De verdad vale la pena lo que estamos haciendo y son cosas que la pandemia nos enseña. Yo creo que la pandemia evidentemente nos demuestra y nos hace entender de que los problemas sociales no se acaban aunque estemos encerrados. No se acaba la pobreza, no se acaba el hambre. Y yo creo que es donde nos preguntamos de qué manera podemos llegar a esos lugares, aunque no podemos llegar de forma física, pero de forma virtual, de qué manera podemos hacer que el impacto sea real y sea evidente. Y yo creo que este año ha sido un reto, pero nos ha demostrado cuántas ganas tenemos que tener de aportar, de tener arena que nos va a aportar al mundo, cuántas ganas tenemos que tener de servir a los demás. Y yo creo que para nosotros no es simplemente un reto, sino como de qué manera vamos a transformar lo que hacemos para poder llegar a más jóvenes en Puerto Rico, más jóvenes en el mundo y poder hacer lo que queremos hacer, que es lograr la paz y el pleno potencial de desarrollo humano. Qué lindo, de verdad me ha encantado conversar con ustedes hoy. Ha sido súper rico también ver otras perspectivas juveniles, sobre todo reconociendo al joven como protagonista de los cambios de hoy. Así que gracias, los felicito por su labor, por su compromiso. Y me gusta porque han traído la cuestión de la reinvención y la importancia de reinventarnos para seguir en esa lucha por la vida de los unos y los otros. Antes de finalizar, saludamos a quienes nos han visto y han estado con nosotros acompañándonos durante el diálogo de hoy. Joali Guzmán, Limari Morales, Iliana Cabrera, Joalis Fernando Villegas, José López, Luis Díaz y Alex Nazario. Gracias a todos y todas por unírsenos a este diálogo tan rico en información, ¿verdad? Para seguir difundiendo lo que es el liderazgo solidario. Y cerramos con un pensamiento de John Maxwell que dice: nos ganamos la vida con lo que recibimos, pero hacemos la vida con lo que damos. Así que recuerden siempre que este virus lo paramos con solidaridad. Gracias a todos.